Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a hablar de uno de los mayores misterios para quienes viven con diabetes o prediabetes y también una de las mayores causas de frustración. Es porque la glucosa aumenta por la mañana. La persona hace todo bien, no come dulces, postres, no come pasta, controla la alimentación en la cena, pero aún así se despierta y cuando va a medir el azúcar en sangre está alto. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué puedes hacer para resolver esto? Quédate hasta el final, no lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte cuál fue tu última medición de glucosa. ¿Tienes el hábito de medirla todos los días? ¿Tienes un aparatito para medir en casa o solo te la mides cuando te haces un análisis de sangre o cuando vas al médico? Escríbeme, me encantará ver tu comentario. Recuerda dejar tu like en el video, eso es súper importante para mí. Le muestra a YouTube que apoyas el canal, que confías en mi contenido. Entonces, ¿por qué sucede que la glucosa en sangre aumenta durante la madrugada? Muchas personas no entienden por qué pasa esto. Durante la madrugada, nuestro cuerpo tiene que mantener la glucosa estable justamente para evitar caídas de glucosa, la hipoglucemia. Esto es muy peligroso para quienes viven con diabetes, tener el azúcar en sangre muy bajo durante la madrugada. Así que nuestro cuerpo teme que eso ocurra y para eso el hígado tiene dos caminos. O descompone reservas de glucosa que ya están almacenadas, lo que se llama glucogenólisis, o fabrica más glucosa a partir de otras sustancias, lo que llamamos gluconeogénesis. Esto es normal, esto es fisiológico. Todo el mundo hace esto, tanto quienes viven con diabetes como quienes no. El problema es que para quienes tienen diabetes tipo 2, prediabetes y demás, el hígado termina perdiendo ese freno. En una persona sana, la insulina ya va a señalar, mira, hay suficiente glucosa aquí, puedes parar, todo está bajo control. Pero en quienes tienen diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, es como si el hígado se volviera sordo, no puede escuchar esa señal que el cuerpo da y sigue liberando glucosa en la sangre, en el torrente sanguíneo, incluso cuando el cuerpo no la necesita. Entonces la persona se despierta con la glucosa alta, no necesariamente porque haya cometido un error en la cena, sino porque el hígado está teniendo dificultad para hacer esa regulación de la manera correcta. La gran cuestión es que muchas personas ni siquiera lo saben, pero muchas personas que viven con diabetes tipo 2 y prediabetes también pueden tener un problema de grasa en el hígado asociado, y eso tiene que ver con la propia cuestión del síndrome metabólico, que muchas veces afecta a quienes viven con diabetes tipo 2. Porque piensa conmigo, la persona que vive con diabetes tipo 2 tiene resistencia a la insulina, es decir, la insulina está ahí, produce insulina, pero la célula no reconoce bien la insulina, está resistente a esa insulina. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Envía una señal, le indica al páncreas que produzca más insulina para que pueda cumplir con su función, ejercer ese papel. ¿Qué pasa cuando la insulina aumenta? Empieza a acumular más grasa en forma de triglicéridos y muchas veces en esta región de aquí, visceral, central abdominal, cerca o incluso dentro del propio hígado. Entonces, muchas personas que viven con esta diabetes descompensada, diabetes tipo 2 desde hace algunos años, tienen este problema de la grasa en el hígado asociada, lo que genera una inflamación en su hígado que provoca esa dificultad para controlar el azúcar en sangre por la mañana. Es un círculo vicioso y realmente todo está interconectado en nuestro organismo. Entonces, pensando en mejorar este tema de la inflamación del hígado, del exceso de grasa en el hígado, vamos a hablar sobre lo que puedes hacer en tu alimentación, en tu estilo de vida, para mejorar el funcionamiento de este órgano que es tan importante. Entonces, lo primero que debes evitar, que también ayuda mucho directamente con la diabetes, es el azúcar simple, los alimentos que se comportan como azúcar, el exceso de fructosa. De todos los carbohidratos, el peor para el hígado es la fructosa. Pero no es la fructosa de la fruta, es la de los alimentos industrializados, que tienen jarabe de fructosa, dulces industrializados que contienen fructosa. Porque esos carbohidratos de alto índice glucémico hacen que haya una mayor secreción de insulina y, como te dije, ese exceso de secreción de insulina estimula una vez más ese acúmulo de grasa en el hígado. Cuidado también con los ultraprocesados. Estos alimentos ultraprocesados muchas veces ya contienen ese carbohidrato de alto índice glucémico, tienen mucho sodio, muchos conservantes, colorantes, acidulantes, compuestos realmente químicos que sobrecargan la función del hígado. Por lo tanto, no se recomiendan para el día a día. Por supuesto, cuando pensamos en mejorar la salud del hígado, también tenemos que pensar en controlar el consumo de bebidas alcohólicas. Muchas personas que viven con diabetes no se dan cuenta de que a veces el control del consumo de alcohol es necesario, no solo por el hígado, porque dependiendo de la bebida alcohólica que consumas, puede aumentar el riesgo de hipoglucemia. O si es una bebida como una cerveza, un cóctel o una caipiriña, una bebida que tenga mucha concentración de azúcar, en un primer momento puede aumentar mucho la cantidad de azúcar en la sangre y causar también esa hiperinsulinemia.
Entonces, el consumo de alcohol para quienes viven con diabetes debe ser siempre muy puntual, en pequeñas cantidades, y lo ideal es que no lo consumas en el día a día para no sobrecargar también el hígado. Ten cuidado también con el tipo de grasa que utilizas para preparar los alimentos e incluso para consumir en el día a día. Sabemos que existen grasas que son proinflamatorias como el aceite de canola, el aceite de girasol y el aceite de soya. Estos aceites tienen un mayor riesgo de aumentar la inflamación en nuestro cuerpo y también, obviamente, la grasa trans, que es una de las grasas más inflamatorias que existen. La grasa trans está presente básicamente en alimentos procesados y ultraprocesados. Entonces ves que el alimento ultraprocesado, cuando lo retiras de la alimentación, puedes ayudar de una manera más amplia. Por otro lado, las grasas saludables deben ser consumidas como las grasas de los pescados, que son ricas en omega 3, como el salmón, la sardina, el atún, incluso los enlatados, son buenas fuentes de grasas saludables. La grasa del aceite de oliva es maravillosa para el hígado, al igual que la grasa del aguacate. Entonces, las grasas monoinsaturadas son muy buenas para ser añadidas cuando pensamos en mejorar la acumulación de grasa en el hígado. Otra cosa que puedes hacer es ejercicio físico. El ejercicio físico ayuda a quemar parte de esa grasa del hígado, ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y de una manera más amplia mejora esta cuestión metabólica. Incluso ya tengo un video aquí en el canal hablando sobre cómo el ejercicio después del almuerzo o la cena de 10 a 15 minutos de caminata ligera, incluso dentro de casa, puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Voy a dejar ese video aquí abajo en la descripción. Otro detalle muy importante es intentar aumentar la masa muscular. Muchas personas que viven con grasa en el hígado tienen un patrón muy característico, en el que hay una acumulación en esta región visceral, central abdominal y pérdida de masa muscular en los miembros superiores e inferiores, incluso muchas veces una sarcopenia. Entonces, la persona puede tener los brazos y las piernas delgados y el abdomen más redondeado, con una circunferencia abdominal más aumentada. Sabemos el papel importantísimo del músculo, tanto porque tiene los receptores GLUT4 que hacen que la glucosa sea absorbida sin necesidad de tanta insulina o incluso sin necesidad de insulina durante el ejercicio físico, pero también porque el músculo tiene la capacidad de aumentar el metabolismo basal y quemar ese exceso de grasa. Entonces, si puedes, con el acompañamiento de un profesional de educación física, añadir un ejercicio de musculación, eso también va a beneficiar mucho esta cuestión de la grasa en el hígado. Solo quiero resaltar contigo que, obviamente, esa comida que haces en la cena o si haces alguna merienda antes de dormir, esas comidas nocturnas son súper importantes y sí van a reflejarse en tu glucosa del día siguiente. Estoy grabando este video para las personas que ya tienen un buen control de esas comidas y aún así tienen la duda de por qué no están logrando controlar el azúcar en sangre por la mañana. Tal vez la respuesta esté en tu hígado y vale la pena que hables con tu médico sobre eso. Recuerda que tengo muchos videos aquí en el canal hablando más sobre la diabetes y además tengo muchas recetas para la cena y la merienda que pueden ayudarte. Así que voy a dejar el enlace para esos videos aquí abajo en la descripción. Cuéntame si ya sabías sobre el papel del hígado en el control del azúcar en sangre por la mañana. Me encantará leer tu comentario. Si puedes, deja tu me gusta en el video, eso es muy importante para mí, y compártelo con quien creas que está pasando por esto. Vamos a ampliar esta cadena del bien, eso es lo que quiero con el canal. Hasta la próxima. Chao.